Bueno, pues muchas gracias. Vamos ahora con la segunda charla del día, que será la que nos dará David Tomás. David, como os he avanzado antes, hablará de publicidad, justamente de estos medios más outbound, y nos va a explicar un poco pues, cómo podemos potenciar a nuestras acciones de inbound marketing con estos medios. David es el CEO y el fundador del grupo Ciberclick, que lleva desde 1999 en el mundo del marketing y de la publicidad online. Y además el grupo Ciberclick fue el año pasado seleccionado como la mejor pyme para trabajar de España. Y David es Business Angel y aparte también hace mentoring a startups. Entonces, le cedo la palabra ya y cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos, estoy encantado de estar aquí, es el segundo año. Repito, la verdad que es un placer ver cómo cada vez hay más interés por el inbound marketing. Yo la verdad que el inbound marketing lo descubrí, creo que fue, si no recuerdo mal, en el 2007 y en 2008 estaba en Boston en una charla con Brian Halligan. Y desde ese momento la verdad que me enamoró, porque yo creo que justamente ataca el fundamento de lo que cualquier empresa queremos, que finalmente es enamorar a personas, bien las que están en nuestro equipo o bien las que son nuestros clientes. Yo voy a hablar de publicidad nativa, que es verdad que desde el punto de vista de inbound marketing no es lo que más se valora, pero sí que es un cambio en la forma de hacer publicidad. Yo creo que las compañías a día de hoy pues nos hemos dado cuenta que la publicidad tiene que gestionarse de otra manera, que tenemos que cambiar el modelo de interrumpir y que tenemos que pasar básicamente a intentar cambiar la publicidad de que no haya enemigos. Yo creo que la mayoría de vosotros cuando estáis viendo algún tipo de anuncio en televisión, os están cortando alguna serie, pues seguramente os molestáis. Y esto es algo que la publicidad nativa intenta cambiar. La publicidad nativa lo que busca justamente es crear anuncios que os despierten el interés, que vosotros queráis interactuar con ellos. Entonces vamos a intentar ver un poquito cómo ha evolucionado la publicidad nativa, qué representa y sobre todo qué oportunidades tenemos como empresas para aprovecharla y crecer. A mí me gustaría que miréis esta pantalla, esto es de la semana pasada, es El País, como podéis ver, y no sé, tengo una duda, tengo un reto. ¿Alguien es capaz de identificar algún anuncio en la home del País? No veo ninguna mano, eso quiere decir que, bueno, está claro, ¿verdad? Fijaros un poco lo que estamos haciendo las compañías. Básicamente estamos intentando arañar espacio, interrumpir, molestar, y está claro en este caso San Miguel, quizá no sea el mejor momento o no lo sé, depende del día de tomarse una San Miguel, pero nos encontramos este anuncio en la portada y luego tenemos otros anuncios pequeños, pues Movistar, Iberdrola, por ahí abajo estaba, creo que era Santander. Al final tenemos un montón de espacios que las compañías estamos intentando copar. Y hasta ahora lo que valía era la regla, que a veces genera un poco de polémica, que es que el tamaño sí que importa, que en la publicidad cuanto más molestemos, cuanto más pesados seamos, pues mejor nos va a ir. Y yo no sé si esto es una buena estrategia, yo no sé si el intentar zarandear al usuario, molestarle, es la mejor opción que tenemos. Yo sin duda creo que no, y estoy convencido que la publicidad nativa nos va a ayudar a ir hacia allí. Ahora os hago otra pregunta. Esto es un site americano de Onion. ¿Alguno de vosotros es capaz de identificar un anuncio aquí? ¿Veis algún anuncio? Los que veis, levantar la mano. Se ve a la derecha, ¿verdad? Arriba de todo tenemos un anuncio display que simula un contenido, ¿vale? Que es un anuncio, en este caso hay 3 compañías que simulan pues una noticia con una pequeña imagen. Pero lo que seguramente no os habéis fijado es que el artículo en sí es un anuncio, pero es publicidad nativa. En este caso es un contenido generado por Starbucks, ¿de acuerdo? Y lo que hacen aquí es hablar de cómo puedes tener un fin de semana productivo. Y obviamente es con el café, por lo menos yo soy de los fans del café, incluso el fin de semana. Al final esto está intentando atraer a un tipo de usuario, la persona que quiere ser productiva cualquier día de su vida, y lo que hace es, mediante contenido, una parte del científico y redaccional, está explicando cómo podrías de alguna forma ser productivo el fin de semana. Y seguramente os va a costar mucho verlo, pero arriba está el logo de Starbucks, muy pequeñito, y es un sponsor post, lo patrocina Starbucks en el site. Fijaros la importancia que tienen los botones sociales, ¿vale? O sea, el contenido nos permite en este caso implementar contenidos sociales que permitan compartir ese contenido. Pensar si vierais un anuncio de Starbucks clásico, sencillamente con la última promoción que tengan,
¿alguno de vosotros lo querría compartir? Lo más seguro es que no. Ahora, un contenido de este estilo que sea relevante, que probablemente tengáis amigos afines a querer ser productivo el fin de semana, pues es más probable que lo quieras compartir. No sé si reconocéis a este señor, yo creo que es un señor poco reconocido en la publicidad, a lo mejor Josh, que está por aquí delante, sí lo reconoce, es Claude Hopkins, que es uno de los grandes de la publicidad, uno de los pioneros y fue una de las personas que popularizó la publicidad del siglo pasado, sobre todo al principio. Los grandes de la publicidad de después, Ogilvy, J. Walter Thompson, si leéis todos sus libros, siempre os van a hacer referencia a él. Él tiene 2 libros, uno que es Mi vida en publicidad y Scientific Advertising. Y fijaros que ya hablaba de publicidad científica, algo que en ese momento era muy complicado de hacer, pero que a día de hoy nos es más sencillo con la información y los datos que tenemos. Pero lo que es muy curioso cuando tú lees sus libros, aparte de que fue de los primeros en entrar toda la parte del couponing, de ser capaz de medir la respuesta que los anuncios daban, cuando tú miras los anuncios que él hacía y los mensajes que daba, básicamente los podíamos reducir a esta idea, que debemos tratar a las personas en publicidad igual como las trataríamos cara a cara. Y básicamente tenemos que centrarnos en sus deseos, tenemos que centrarnos en sus necesidades o en sus puntos de dolor. Y esto es lo mismo que nos dice el inbound marketing. Tampoco estamos descubriendo nada. Este señor hace casi 100 años ya explicaba esto. Lo que pasa que ahora, afortunadamente, lo podemos hacer mucho mejor de lo que se podía hacer antes. Entonces yo creo que esta es una idea de partida. Cuando pensemos en publicidad, tener la foto de Claude Hopkins, yo tengo el libro en mi oficina bien delante del ordenador, para recordarme, para pensar siempre en poner el usuario en el centro e intentar darle este valor científico a la publicidad, este valor de datos. ¿La publicidad nativa qué es? Yo creo que todos más o menos lo sabéis a estas alturas. Según la IAB es la publicidad que se integra en el contenido editorial de una forma natural, ¿vale? Pero para mí esto no es una buena definición, porque aquí podríamos meter cualquier cosa en el contenido editorial. Para mí nos falta la palabra relevante, que es una palabra que todos estamos acostumbrados ya a usar, pero que es fundamental. Yo no puedo hacer publicidad nativa efectiva si no soy capaz de ser relevante, si no soy capaz de aportar un contenido que efectivamente le interesa al usuario. Y luego vamos a ver cómo lo vamos a medir esto. Pero deberíamos de incorporarle a la definición la palabra relevante para tener en cuenta que el usuario quiera interactuar con esta publicidad o con este contenido. Cuando cogemos un poco el mercado de la publicidad nativa, se hacen básicamente 2 clasificaciones, que para mí son un poco artificiales, pero que se usan en el mercado, que sería la publicidad nativa cerrada y la publicidad nativa abierta. La cerrada es aquella publicidad que se produce en un medio y no se sale de él, como sería el caso de Facebook, cuando yo comparto un contenido o un artículo en Facebook, se va a consumir allí y se va a traer a los usuarios a ese medio. Y la abierta sería la publicidad que se difunde en distintos sites, como puede ser el servicio que hace Outbrain, que luego os enseñaré, pues que lo que hace es poner noticias relacionadas en miles de sites para acabar trayendo tráfico a tu propio medio. Entonces sí que es verdad que son las 2 formas de clasificarlo, vamos a hablar de ellas y cómo funcionan, pero sería un poco el punto de partida. Entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a tener en cuenta en la publicidad nativa? El primero de todos es el contenido. Y volvemos otra vez, el contenido es el rey, ¿no? Y el contexto es la reina. Pues efectivamente tenemos que pensar en el contenido y tenemos que volver a Claude Hopkins, poner el usuario en el centro. Nos olvidamos de la idea de poner nuestro producto en el centro y hacer que los usuarios giren alrededor de él y interrumpirles, y ponemos al usuario en el centro con sus necesidades y empezamos a pensar qué podemos aportar nosotros para que este usuario nos convirtamos en relevantes. Os pongo el ejemplo de BuzzFeed, no sé si alguno de vosotros es lector habitual, pero es uno de los medios de comunicación que más ha crecido, probablemente todos hayáis llegado en algún momento u otro. Es curioso porque el fundador de BuzzFeed es alguien que salía del The Huffington Post, que ya es un medio de comunicación, vamos a llamar revolucionario, pero ellos todavía han ido un paso más allá y han sido capaces de crear un medio con un gran efecto viral, pero además con un medio que no tiene publicidad convencional. No vais a encontrar anuncios clásicos, no os van a poner un layer en medio de la pantalla, ni un pop-up, ni os van a interrumpir. Todo el contenido que está en BuzzFeed va a tener siempre alguien que lo está sponsorizando o alguien que lo está creando. Y este alguien generalmente es una marca que va a pagar por ello, ¿vale? Por poder acceder a esa audiencia. En este caso tendríamos un ejemplo de Discovery Channel. Fijaros cómo integra su canal o su página de Facebook
en el propio contenido para hacer este engagement y cruzar los usuarios. Y a partir de aquí lo que intenta es dar contenidos de valor, siempre con un efecto muy viral, buscando que se compartan, pero en este caso nos dice 20 cosas que no sabías que eran ilegales para, de alguna forma, promocionar los contenidos que se están haciendo en Discovery Channel. Otra vez volvemos a la importancia de compartir en las redes sociales, está muy presente y muy destacado. Este sería, digamos, el primer punto que vamos a tener en cuenta. El segundo es la adaptación. Cuando vosotros estáis consumiendo contenidos, ya lo estáis haciendo en distintos soportes. Estáis utilizando el móvil, las tablets, algunos de vosotros la televisión interactiva, y es algo que no podemos obviar. Yo no puedo partir del contenido y olvidarme dónde lo voy a poner. Ese contenido va a ir a un determinado medio y se va a consumir de una determinada forma, y tengo que tenerlo en cuenta. Debería estar probando cómo se ven los distintos dispositivos para entender que efectivamente se está adaptando bien. Yo creo que es algo que empezamos a tener superado, que las compañías lo empezamos a trabajar, pero que ha sido un dolor de cabeza para muchas empresas hasta ahora. Y un motivo también de tener malos ratios de conversión. El tercer punto y uno de los más importantes es el engagement. ¿Cómo yo consigo que este contenido realmente genere interacción con los usuarios? Aquí os pongo un ejemplo. No sé si sois capaces otra vez de identificar quién genera este contenido. Está en pequeñito, está aquí abajo, ¿no? Si os lo indico. Colhan es una marca de zapatos, de complementos, y está enfocado un poco, saliendo un poco del modelo más tradicional fashion e ir más a personas, digamos, que tienen intereses más allá de la moda, que quieren vestir bien, pero que tienen inquietudes. Entonces, generaron toda una serie de contenidos en el medio de comunicación MIC, y uno de ellos fue un vídeo, no sé si lo habéis visto, se hizo viral, que hablaba de cómo dos ingenieras han creado la muñeca perfecta para una niña. Y básicamente le da un enfoque distinto al clásico perfil de lo que es una muñeca Barbie, ¿no? Bueno, lo interesante aquí es que este contenido, que partió de un medio de comunicación con un cierto tráfico, pero tampoco descomunal, ha acabado teniendo, y no sé si lo podéis observar, 937.000 likes en Facebook. Un contenido con un vídeo. Todo dentro de este medio de comunicación, es decir, no ha salido de aquí. Y esto es una de las claves de la publicidad nativa. Al final, yo voy a invertir una parte de mi presupuesto en publicidad nativa. Si soy capaz de conseguir un nivel de engagement alto, si tengo un coeficiente viral que supere el 0,5, probablemente el coste, digamos, por usuario, por interacción, va a bajar de forma proporcional, y esto va a hacer que mi publicidad nativa sea mucho más efectiva. Y el cuarto punto que tendremos en cuenta cuando pensamos en publicidad nativa es la plataforma. ¿En dónde voy a lanzar este contenido? ¿Dónde lo voy a compartir? Obviamente, si va a ir a Twitter, no lo voy a pensar de la misma forma que lo voy a poner en Facebook. Y yo sé que alguno quizás se va a molestar, pero yo no soy muy partidario de usar herramientas de multipublicación, de publicar el contenido en distintas plataformas. A mí me gusta pensarlo de forma casi nativa, y si voy a publicar algo en Facebook, quiero hacerlo directamente en Facebook y ver cómo se ve, interactuar con él, y lo mismo en Twitter. Así que para cada uno de los canales deberíamos de trabajar la parte de la plataforma. Es muy cómodo hacerlo desde un único punto, pero estoy convencido que perdemos esa capacidad nativa de adaptarnos al medio. Un poco de historia de publicidad para seguir con el tema de Claude Hopkins. La publicidad nativa en realidad no es nuevo. O sea, existe hace muchos años. En 1910 empiezan los primeros advertorials. Empieza a haber anuncios con contenido que se están insertando en periódicos y en revistas. Después, en los años 20 y 30, se están promocionando programas de radios patrocinados por marcas o contenidos de ese programa integrados con una marca. Y después acabamos ya con la televisión, en la que el último momento de todos, en los años 80, llegamos ya a todos los infomercials que directamente nos venden las virtudes de un producto con contenidos o con expertos hablando de esos productos. Toda esta evolución ha existido, pero hay una diferencia a día de hoy. Antes, cuando nosotros estábamos insertándonos en un medio de comunicación, estábamos robando páginas a la información, estábamos quitando espacio editorial. En el mundo, digamos, digital esto no ocurre. A diferencia de los medios tradicionales, en el mundo digital el espacio es ilimitado. O sea, cuanto más contenido pongas, más capacidad de atraer tráfico va a tener ese medio. Otra cosa es la parte editorial, ¿no? Que yo tengo que seguir exactamente unos mismos guiones, pero hay una evolución en la forma de entender los contenidos. Fijaros
en el año 1927, el Royal Hawaiian Hotel insertó 80 páginas de publicidad nativa en el Honolulu Advertiser. Esto generó mucha polémica porque estuvieron los periodistas del diario estuvieron hablando durante 80 páginas de todas las virtudes que tenía el hotel. No sé si un hotel da para 80 páginas, parece ser que sí, ¿vale? Pero estuvieron, digamos, doblando el grosor del propio periódico. Si seguimos adelante, en el año 59, seguimos los que hacemos publicidad intentando colarnos en el espacio que el usuario quiere consumir sin que le interrumpan. No sé si sois capaces de diferenciar qué dos viñetas son publicitarias. Os lo digo yo, una se ve un poquito más claramente porque pone advertisement arriba, la otra está abajo en pequeñito, solo la del centro y la de la derecha son publicidad. Intentamos, es la primera vez que se hace, colarnos en las viñetas que el usuario lee de forma normal, nos colamos con mensajes publicitarios, ¿vale? Para otra vez intentar ganar la atención del usuario. Y esto es bastante más reciente, en el año 2005, el de New Yorker se vuelve con los logos de Target y toda la revista, todas las páginas tienen algún juego con el logo de Target, ¿vale? Otra vez volvemos a insertarnos en el contenido. O sea, es una obsesión de todos los que hacemos publicidad. Entonces aquí estaría el lado positivo de intentar atraer el usuario con información relevante, intentar de algún modo contribuir y darle algo, y la parte más negativa sería la de atraer al usuario, sea como sea, e interrumpirle. Como estamos intentando cambiar la forma en que hacemos publicidad y centrar al usuario, yo creo que el foco es justamente el de aportar valor. ¿Qué formatos nos encontramos en publicidad nativa? Hay 4 o 5 formatos que podemos usar de forma normal. El primero que se empezó a utilizar sería la publicidad dentro de Google. Los anuncios de Google ya nacen como anuncios nativos y es verdad que dependiendo de la búsqueda que haga el usuario van a ser más o menos nativos, van a ser más o menos explícitos que son publicidad. Pero si nosotros somos capaces de añadirle un valor con el contenido, los anuncios lo que sí vamos a ver es que tienen una tasa de respuesta muy alta. Esto ocurre en Google y ocurre igual en Facebook, en Twitter, está pasando en LinkedIn y va a seguir pasando en cualquier red social. Un poco la tendencia es integrar la publicidad dentro del contenido que estamos viendo. ¿Cómo funcionan estos formatos? Todos van a ir a coste por clic, que es un poco el estándar que estamos teniendo como compra de publicidad, y volvemos al modelo de subasta, al modelo en que nosotros vamos a pujar por ese espacio. Pero vamos a pujar en función también del engagement o de la interacción que el usuario nos esté dando, y esa interacción nos va a permitir tener unos costes mucho menores. El segundo formato que nos encontramos en publicidad nativa es el contenido relacionado. Yo no sé si sois conscientes cuando estáis leyendo una noticia, abajo de todo al pie tenéis toda una serie de noticias relacionadas. Una buena parte de ellas son del propio medio, pero una parte de ellas son publicidad. Y es una forma muy distinta de atraer al usuario. Entonces, este es uno de los formatos que más ha crecido, que más los medios están abiertos a integrar, porque es una forma muy sencilla de poner publicidad nativa sin molestar al usuario, aportándole valor, porque el sistema es inteligente. El sistema lo que busca es justamente el engagement, identificar el contenido que está leyendo el usuario y buscar qué contenidos de los disponibles le pueden llegar a interesar. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha hecho que sea un formato muy aceptado por los medios de comunicación. Y el siguiente formato sería el in-stream, el formato que encontramos en medio de las noticias, que por ejemplo Yahoo sí que es uno de los formatos que más ha abrazado, que más ha potenciado, y que tiene que ver mucho con el móvil. En el móvil sabéis que monetizar para un medio de comunicación es muy complicado, pero en cambio si lo hacemos mediante publicidad nativa, si insertamos en mitad de los contenidos determinados contenidos sponsorizados, vamos a tener una tasa de respuesta muy alta, vamos a tener una tasa de clic muy elevada y esto nos va a permitir también generar ingresos como medio de comunicación. Aquí os pongo otro ejemplo, para no poner solo compañías americanas o israelitas, que son la mayoría de las que se han avanzado en este sector. Tenemos una compañía como Plista, una compañía alemana, pues que también ha desarrollado una plataforma, una solución de publicidad nativa que se integra tanto en blogs, en medios de comunicación y es capaz de insertar contenidos de valor o contenidos relacionados en función de lo que está leyendo el usuario. El cuarto formato que nos encontraríamos, que hemos visto antes, son los post patrocinados, ¿de acuerdo? El contenido que está dentro del medio de comunicación. El mayor exponente es BuzzFeed. BuzzFeed, sin duda,
es el medio que más ha crecido en los últimos años en Estados Unidos y fuera de allí también, y tiene una forma de crecer muy, muy sencilla, que es pedirle a determinadas empresas que generen contenido de valor o lo hagan con sus periodistas del propio medio, pero que este contenido tenga una viralidad. Aquí tenemos un ejemplo de HarperCollins, que está dirigiéndose a su target, a graduados universitarios, cuáles son las 10 frases que deberían conocer. Y cuesta mucho de leer que HarperCollins está sponsorizando este contenido. Entonces, tú como usuario sí vas a ver la marca, sí vas a poder interactuar, pero no te vas a dar cuenta que realmente ellos están de alguna forma sponsorizando contenido. ¿Cuál es el problema que teníamos hasta no hace mucho? Porque esto ya se hacía. Nosotros en el año 2001 o 2002 ya habíamos integrado contenido en medios de comunicación españoles, pero era muy costoso. O sea, al final, negociar justamente el contenido que ibas a poner, el espacio, cómo te lo integraban, cómo lo ibas a medir, era casi, vamos, un traje a medida que costaba muchos meses de negociar. La ventaja de la publicidad nativa, como la estamos entendiendo ahora, es que esto se puede escalar. Los medios, dentro de su estándar, dentro de sus procesos de compra de publicidad automatizada, incluyen ya la publicidad nativa sin que yo tenga que hacer una negociación medio por medio para integrar contenidos. Y aquí os pongo un ejemplo que sería un ejemplo negativo, probablemente muchos lo conozcáis, el de Atlantic, que es un medio de comunicación americano, vamos a decir de un poco más de tendencia liberal, moderna, hipster, pues tenía, bueno, parece que el hipster ya no está de moda, ya ha cambiado, pero tenía una publicidad nativa de la cienciología. Y generó mucha polémica, porque claro, también como medio de comunicación tenemos que pensar qué tipo de contenidos estamos compartiendo. En este caso, pues era una publicidad nativa muy difícil de identificar, que daba toda una información sobre lo que había conseguido la cienciología. Evidentemente, no escogieron bien el medio de comunicación porque generó mucha polémica, y por otro lado, se usó, digamos, otra vez el ser yo el centro, ¿no? La cienciología habló de lo que había conseguido ellos cuando podrían haber explicado lo que una persona que sea adepta o quiera seguir a la cienciología pues puede mejorar en su vida, ¿no? Pusieron otra vez el producto, en este caso un producto en el centro. Y por último tendríamos los formatos que integran la noticia con el vídeo. Como sabéis, el vídeo es el contenido que más se consume, el que más está creciendo, y debería estar dentro de nuestra estrategia de publicidad nativa el tener vídeo. En este caso tendríamos un contenido integrado en Vanity Fair, una de las campañas que mejor o que más reconocimiento tuvieron el año pasado como publicidad nativa, es de una marca de whisky, y lo que hace es integrar un mensaje aspiracional con un vídeo que lo inserta en un medio de comunicación. Os pongo el vídeo, no sé si se va a oír bien. No, parece que no se oye. Pero básicamente el vídeo lo que nos está dando es un mensaje de, ahora no recuerdo, creo que era Campbell, el corredor, digamos, de coches que batió 9 veces el récord de velocidad en automoción en los años 50 y 60, y seguía lo que le llamaba su Wild Rabbit, ¿no? El conejo salvaje, era esa obsesión por intentar mejorarse. Entonces la marca lo que está haciendo aquí es, con un mensaje bastante inspiracional, explicarnos una historia de cómo en su momento una persona persiguió su sueño de batir este récord de velocidad durante 9 veces, y lo que nos pregunta a nosotros es cuál es nuestro Wild Rabbit, cuál es la cosa que perseguimos, ¿vale? Y luego sí lo acompaña, ahora lo veréis, con un pequeño mensaje de la marca, y nos deja ver la compañía, y en el post aparece también, digamos, una explicación de lo que podemos hacer nosotros. Pero sí que es verdad que es un mensaje pues inspiracional, que lo que busca al final es conectarnos no solo por el darte un valor, sino también por la parte más emocional de cómo una compañía puede explicarte una historia, y puede explicarte una historia de forma que conecte contigo. Y ahora tenemos mucho más tiempo que antes. Aquí este vídeo son aproximadamente 2 minutos. Aquí tenemos el Watch Your Wild Rabbit, y aquí nos aparece, fijaros, muy leve la compañía, desde 1765 persiguiendo nuestro sueño. Pues esta compañía al final lo que intenta o lo que aprovecha es la capacidad de explicar historias que antes no teníamos. Si ellos querían hacer un anuncio, tenían que acotarse a un spot de 20 segundos, cuando ahora, con la publicidad nativa y los medios digitales, pueden explicar historias mucho más interesantes.
¿Qué ocurre en España? ¿Qué opciones tenemos o qué cosas se están haciendo? Se está haciendo poquito todavía. Es algo que muchas compañías no conocen, muchos anunciantes no saben que existe la publicidad nativa. Algunos medios de comunicación empiezan a potenciarlo, Prisa está trabajando con equipos y en este caso sería un ejemplo de unidad editorial donde están creando un microsite dentro del mundo que se llama Otras maneras de vivir. Nos explican la historia de la familia López Gómez, una familia como cualquier familia española, pero que tiene muchas cosas para compartir. Entonces, dentro del mundo de Telva y de Yodona aparece contenido constantemente de la familia. Esto está pagado. Os voy a pedir si alguien luego es capaz de saber qué marca está promocionando este contenido. Y si entramos en el microsite, lo que vemos es un montón de vídeos con muchas ideas, ¿no? Pues pautas para mejorar la comunicación en familia, ideas para mejorar el ocio doméstico, la habitación para un pijama party, fijaros que es muy diverso. ¿Alguien es capaz de adivinar cuál es la marca que está patrocinando este contenido? IKEA, efectivamente, es como bastante claro, ¿no? Entonces, con su escuela tienen un site, la escuela de decoración, y están de algún modo generando contenido de valor, integrándose en distintos medios de comunicación, pero en ningún momento IKEA está explícito, ¿de acuerdo? Solo hay pequeñas menciones, pequeñas referencias, pero obviamente si nos gusta el contenido ya nos vamos a preocupar de saber quién lo está generando. Aquí tendríamos otro ejemplo, en este caso también de unidad editorial, con el microsite entregados.expansión.com. Esto está presente en expansión y en marca, y aquí se busca un mix. Aquí sí que el anunciante es un poquito más explícito, es Renault, que ha montado una miniserie con un suegro y su yerno que tienen pues, sus momentos mientras están trabajando, ¿vale? Y luego lo que hace es entrevistar a personas pues, que de alguna forma tienen algo relevante que contar en cuanto a pues, logros personales como deportistas, emprendedores, etcétera, ¿no? Y todo esto te lo puedes encontrar en el medio digital, pero también lo vas a encontrar en referencias en los medios impresos, y estamos buscando esa interacción entre el medio y la marca explicando historias. O sea que sí que empezamos a ver en España, por fin, después de bastante tiempo, publicidad nativa tomada en serio por muchas marcas. Entonces, ¿por qué vamos a hacer publicidad nativa? ¿Tiene sentido para nosotros? Vamos a verlo. Lo primero es que estamos saturados de publicidad. Antes os he puesto el ejemplo de San Miguel, pero el mismo día, si nos vamos en este caso a La Vanguardia, quien nos inunda es Vueling, nos ocupa toda la pantalla. Estamos realmente saturados de publicidad, y cualquier medio, cuando está saturado de publicidad, su efectividad baja, y obviamente tenemos que buscar alternativas. La que tenemos a día de hoy es la publicidad nativa para salirnos de esta saturación y llamar el interés del usuario. La segunda es que cuando cogemos estadísticas, esto sí es Estados Unidos porque en España todavía no las hay o hay muy poquitas, lo que estamos viendo es que hay mucha más interacción con el artículo, el tiempo que el usuario está en el site es mayor, la tasa de abandono es menor. O sea, hay toda una serie de indicadores claros que nos dicen que la publicidad nativa, o cuando atraemos tráfico desde la publicidad nativa, el comportamiento del usuario es mucho mejor. Y esta gráfica, que no es la evolución de la economía española, por desgracia, es cómo están creciendo los bloqueadores de publicidad. Fijaros, la evolución es brutal. Yo no sé de aquí cuántos tenéis un bloqueador de publicidad. Bueno, estáis todos castigados, tenéis un punto menos. No, pero es verdad que es una realidad de mercado. Los usuarios están queriendo eliminar la publicidad de su navegación. Yo no sé si esto es sostenible o no, pero está claro que hay un mensaje muy directo. No queremos publicidad mientras navegamos. Ahora bien, si me muestras un contenido relevante, como vemos con la publicidad nativa, entonces el rechazo desaparece. El cuarto motivo, y aquí nos fijamos en Estados Unidos otra vez, es que es la forma de publicidad en que los directores de marketing dicen que más van a invertir. O sea, cualquier director de marketing donde más inversión va a hacer el próximo año va a ser en publicidad nativa, o donde más va a crecer su inversión. En publicidad display se va a mantener, en search más o menos estará igual, en vídeo va a seguir creciendo porque cada vez hay más consumo, pero publicidad nativa es la que da el mayor salto. Y ahora vamos a ver cuáles son las claves para tener éxito en la publicidad nativa. Ya estáis convencidos de que realmente hay una oportunidad. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Lo primero de todo es centrarnos en solucionar un problema. Cuando nosotros hablamos de generar contenido en inbound marketing, este contenido es el que vamos a utilizar para la publicidad nativa. Vamos a intentar
usar la publicidad nativa para potenciar ese contenido que aporta valor a un usuario. Y además voy a tener una forma muy fácil de saber si aporta valor o no, porque de que un contenido lo genero hasta que empieza a tener tracción va a pasar tiempo si el tráfico lo atraigo de SEO o bien si lo traigo de mis redes sociales si tengo poca audiencia. ¿Vale? Con la publicidad nativa yo de una forma muy rápida voy a poder testear entre 10, 20 contenidos cuáles de ellos están generando más engagement, cuáles de ellos me están generando más interés del usuario, más leads, más interacción, y con ello de alguna forma voy a poder medir muy rápidamente con qué contenidos voy a tener éxito. El segundo es que tengo que escoger la plataforma. A ver, si tengo recursos ilimitados voy a ir a todas partes, pero no es el caso. Muchas veces nuestros recursos son limitados. Tengo que ser capaz de escoger dónde pienso que me va a funcionar mejor la publicidad nativa. ¿Va a ser en abierta como Outbrain? ¿Me va a ir mejor en Facebook? Mi recomendación, siempre que podáis, intentar ir a las plataformas nuevas. Facebook está saturado ya. Sigue habiendo mucha respuesta y funciona muy bien, pero no tiene nada que ver cuando se abrió los post patrocinados. Nosotros fuimos la primera compañía en España en usar post patrocinados en verano de 2012 y la tasa de respuesta era brutal porque el usuario no entendía que aquello era publicidad nativa, no entendía que era publicidad que estaba, digamos, dentro del medio. Entonces, yo creo que los dos siguientes sitios donde hay que estar muy, muy atento es Instagram, porque sabéis que se está abriendo la publicidad y os diría que ahí va a haber una oportunidad seguro en los próximos meses. En otros medios también, porque siguen funcionando, pero aquí va a haber una oportunidad. Y lo otro sería medios como pueda ser Periscope, como pueda ser Snapchat, pues que también tenemos que tenerlos ahí presentes y estar pendientes de cuándo van a abrir la capacidad de insertar publicidad nativa para ser de los primeros. Porque las tasas de respuesta, os digo, no tienen nada que ver. Si cogemos un post patrocinado hoy en Facebook, pues puede tener un ratio de clic entre, depende, el 1%, podríamos decir hasta el 3%. Cuando nosotros empezábamos conseguíamos el 17, 18%. Esto hace solo 3 años va a hacer ahora. Entonces realmente las caídas en la respuesta son muy rápidas. Que podáis coger esa ola es muy importante para tener éxito en la publicidad nativa. El tercer punto es trabajar el titular. Un periodista generalmente parte de la noticia, ¿vale? Y a partir de aquí acaba redactando el titular. En la publicidad nativa casi deberíamos hacerlo al revés. Hemos investigado las palabras clave, sabemos lo que busca nuestro buyer persona, entonces lo que tenemos que hacer ahora es definir qué titulares le pueden llamar el interés a ese usuario, qué titulares van a hacer que esta persona clique en mis anuncios. Os vuelvo a poner BuzzFeed porque BuzzFeed es un caso de éxito en este sentido. Ellos tienen todo un equipo dedicado justamente a esta parte de analytics, a estar observando los titulares, a cambiarlos, a hacer 1000 pruebas. Es muy significativo, esto es un pantallazo de antes de ayer. Fijaros los titulares que vemos en España, 19 cosas que, 28 momentos que, 33 razones por las cuales, 28 maneras deliciosas y solo uno, este perro extrañó a su dueño. Bueno, o sea, todos los titulares parten de números, de cosas que podemos informar al usuario y es un medio de comunicación que está teniendo mucho éxito. Hacer pruebas con los titulares, darles 1000 vueltas, le podemos testear de forma muy sencilla y una vez identificamos cuál es el que mejor funciona, entonces lo potenciamos. Y tiene mucho impacto, creedme, podemos pasar de ratios de clic del doble o el triple. Es con el mismo presupuesto traer muchos más usuarios a nuestra página. Y el cuarto punto sería insertar call to actions. Es verdad que estamos intentando aportar valor, es verdad que queremos ayudar al usuario, pero también queremos que nos compre a nosotros, queremos que use nuestros productos. Y es difícil insertar un call to action sin molestar al usuario. Hay formas de hacerlo, lo podemos hacer en un lado intentando hacerle un resumen de todos los contenidos que puede descargar, o lo podemos hacer al final de todo con un botón más o menos prominente que pueda llamarle a la acción o dentro del texto. Pero tenemos que buscar que haya call to actions, porque si no, digamos, va a ser difícil que podamos empezar el proceso de la conversión si no hay una interacción. Y el quinto punto, y quizá uno de los más importantes, es que hay que definir las KPIs. Yo puedo lanzarme a hacer publicidad nativa, pero si no he definido exactamente lo que espero conseguir, va a ser difícil que tenga éxito. Obviamente todos conocéis las KPIs clásicas, pero he marcado 4 o 5 que me parecen muy significativas a tener en cuenta en la publicidad nativa. Uno, el tráfico directo. Cuando yo empiezo a hacer publicidad nativa,
si estoy usando Google Analytics, lo que voy a ver es que hay un aumento en el tráfico directo y tengo que ser capaz de identificarlo porque la herramienta no lo hace. Y eso es un efecto que tiene la publicidad nativa, el traerme usuarios que están llegando de forma directa. Las búsquedas de marca. ¿Cuánta gente está buscando mi marca? Esta es una métrica que nosotros tenemos mucha obsesión porque es una forma bastante eficaz de correlacionar el esfuerzo publicitario con la respuesta que estoy obteniendo. Si hay más personas buscando mi marca, obviamente la publicidad que estoy haciendo sí está influenciando al usuario. El tiempo medio en el site, si efectivamente este usuario realmente interacciona con los contenidos. El contenido leído por el usuario, si está pasando de un contenido a otro, si soy capaz de una vez empiezo a mostrarle información, mantenerle en mi site. Y finalmente, una de las métricas que sí o sí deberíamos tener es el coeficiente viral. Si yo de alguna forma invierto en publicidad nativa, invierto en atraer tráfico hacia mis contenidos, si estos contenidos tienen un coeficiente viral que sea interesante, lo que va a pasar es que mis costes van a disminuir, por lo tanto voy a poder invertir más en traer más usuarios. Entramos en un círculo virtuoso, entramos en un momento en que cuanto más invierto en traer usuarios, más estoy creciendo y mejores métricas tengo de conversión. Digamos que estos serían los 5 puntos que tendría en cuenta para lanzar la publicidad nativa. Y os pongo un par de ejemplos de España que estamos haciendo actualmente. Esto sería el caso de Central Lechera Asturiana. Central Lechera Asturiana que no está vendiendo online, que no tiene, digamos, un e-commerce, pero sí quiere de alguna forma aportar valor a sus usuarios, los que ya están comprando sus productos y los que no. Y básicamente lo que está haciendo en sites como el Huffington Post o otros medios de comunicación, estamos comprando espacios de noticias relacionadas, ¿vale? Noticias que tengan que ver con la alimentación, con la dieta, con la salud, con lo que preocupa a alguien pues, que está tomando los productos de Central Lechera Asturiana, ¿vale? Pero no necesariamente tenemos que hablar solo de sus productos, podemos hablar de cosas que le van a interesar a alguien que está consumiendo los productos. Por ejemplo, cómo hacer conservas en casa. Central Lechera Asturiana no hace conservas ni vende conservas, pero sí que está explicando, digamos, cómo podrías hacer este producto en casa. Estos formatos, ¿cómo se compran? Se compran a coste por clic. Estamos comprando visitas y si estas visitas tienen un cierto componente o un coeficiente viral interesante, la eficacia de nuestra publicidad va a aumentar. Este sería un ejemplo de Renfe SNCF, los trenes que van de España a Francia y de Francia a España. Y aquí lo que estamos haciendo es generar contenidos alrededor de las estaciones, alrededor de la estación de Zaragoza, alrededor de la estación de Figueras, a la estación de Madrid, la de Barcelona, las distintas estaciones donde una persona de Francia puede llegar a España, estamos explicándoles qué es lo que puede hacer en estas estaciones. Os pongo aquí un ejemplo en un medio de comunicación francés, en el Liberación, con los 5 pueblos que tienes que visitar sí o sí en la Costa Brava si vas a Figueras. Esto se lo va a encontrar una persona que está navegando a día de hoy en la Liberación. Pero no solo esto, sino que intentamos también aprovechar las noticias de actualidad. Ahora mismo hay toda una serie de festivales que se están produciendo en los destinos, los de Madrid, Zaragoza, en la Costa Brava, en Barcelona. Entonces tenemos toda una serie de contenidos relacionados con noticias de actualidad y sí, abajo de todo, a la derecha tenemos un call to action. Si lees este artículo, si te interesa ir a estos conciertos o visitar estos pueblos, tienes la posibilidad de buscar cuánto te costaría un billete de tren para poder ir a estos destinos. Y aquí os pongo otro ejemplo también que está ahora mismo en campaña de Turismo de Suiza. Turismo de Suiza tiene una cantidad de información brutal. Si llegáis a su site o tenéis que viajar a Suiza, veréis que es un site extraordinario en la cantidad de información que te dan del país. Y lo que estamos aprovechando es toda esa información que ya tenían, no hemos tenido que generar información nueva porque la que tenían era muy relevante, lo que estamos haciendo es amplificarla. ¿Y dónde la amplificamos? Lo amplificamos a usuarios que nos interesan. Actualmente llegan gente que ya conoce el destino, que tiene pensado ir a Suiza. Lo que hacemos es ir a medios como El País, como el Huffington Post, todo este tipo de medios, e intentamos seguir a usuarios que no responden a la publicidad tradicional. Nosotros cuando en esta campaña tenemos en paralelo anuncios gráficos, anuncios en buscadores y anuncios en publicidad nativa, los que mejor comportamiento tienen son los de la publicidad nativa, y en varios sentidos. El primero es que nos traen usuarios que no responden a un banner, o que muchas veces no responden a una búsqueda estándar promocional. Es gente que no va a clicar nunca un anuncio, pero que en cambio un contenido de valor como información sobre Friburgo o lo que puede hacer allí sí le puede interesar. Por otro lado, vemos que tienen más tiempo medio en el site, leen más información, leen más noticias.
porque llegan filtrados por un contenido, no llegan por un mensaje únicamente publicitario, por una oferta. Y luego hay menos tasa de abandono. El que llega realmente encuentra la información exacta que le hemos dicho en el contenido. Y un poco la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y la última charla va a hablar de esto. Pero es verdad que para hacer publicidad nativa, para hacer inbound marketing, tenemos que repensar los departamentos de marketing. Tenemos que repensarnos como profesionales. El departamento de marketing tiene que cambiar y tiene que tener un aspecto más parecido a una redacción. Tenemos que empezar a ver señores como como este, sin fumar, eso sí, por favor, que nadie fume en la oficina, pero sí que tenemos que ver el clásico periodista que está pensando en cómo desde una compañía puedo ayudar a un usuario, puedo generarle contenido de valor. Y esto es algo que lo vamos a ver, o sea que todos los que sois periodistas, felicidades, tenéis mucho futuro porque realmente las compañías lo van a necesitar o lo vamos a necesitar, todas vamos a necesitar nuestro periodista que nos ayude a generar contenidos nativos en el entorno digital. ¿Es suficiente tener periodistas solo? Probablemente no. Necesitamos otro enfoque además, que es el de redacción o laboratorio. Tenemos que tener la suma de los dos, la parte de redacción de ser capaces de generar los contenidos o tener alguien que nos los genere, y la parte de laboratorio, que esta sí es muy importante. Yo tengo que ser capaz de medir lo que está ocurriendo, de tener los datos, las métricas, de hacer hipótesis, de pensar si este contenido va a funcionar mejor que otro, si este workflow va a tener más respuesta que este otro, y extraer esta información para conseguir tener conversiones finales. Ya con esto prácticamente acabo. Yo no sé si se va a ver el vídeo, no sé si podéis poner el audio, ahora termino con un vídeo, pero sí que sencillamente os quería invitar a pensar de una forma distinta. Yo cuando estoy delante de alguna campaña o pensando en alguna acción y estoy un poco bloqueado, este es el vídeo que suelo recurrir, espero que vosotros también lo hagáis porque es un vídeo que a mí me inspira y es un vídeo de cómo pensar diferente. Creo que no se va a oír, ¿no? No hay forma, ¿no?, de que se oiga. Bueno, es el vídeo de Apple de Think Different. ¿Cuántos lo habéis visto? Prácticamente todos, ¿no? Los que no, por favor, luego llegar lo miráis, y sí que deberíamos replantearnos hacer las cosas distintas. Obviamente la publicidad ha tenido mil cosas buenas, pero también ha tenido muchas malas. Juntamente con los abogados, los publicistas, somos los que peor valorados estamos por las personas. O sea, está el abogado y después el que se dedica a la publicidad. Al menos los que estemos en la parte de inbound marketing, de publicidad nativa, creo que nos podemos salvar, podemos salirnos de esta forma que nos califiquen, y sencillamente animaros a esto, a pensar las estrategias de forma distinta, a coger las ideas de Claude Hopkins, poner el usuario en el centro, saber cuáles son sus necesidades y a partir de aquí darle la vuelta a la publicidad nativa. Y con esto termino. Think Different. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí y nada. Si hay alguna pregunta, encantado, y si luego pasamos a la pausa. Berta, hay una pregunta por aquí. Aniol, no sé si está por ahí. Ah, mira, ya viene, espera. Hola, muchas gracias. Yo soy periodista, así que estoy de enhorabuena. Felicidades. Pero también tengo una pregunta para ti un poco capciosa. Vaya, espérate que me voy. ¿No estamos dejando con este tipo de publicidad indefenso al lector que busca información? Es una muy buena pregunta y es una polémica que está al orden del día. Sí, el lector no se va a dar cuenta. O sea, la mayoría de lectores no van a darse cuenta de que aquello es publicidad. Por desgracia, muchas compañías son demasiado torpes para hacerlo tan evidente que se va a dar cuenta. Yo creo que sí que hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación y de las compañías que hacen publicidad nativa de tener una cierta ética o de tener un código de conducta. Yo te puedo decir que algunas compañías, por ejemplo, el caso de Outbrain, que son muy rigurosos con los contenidos o la forma en que nosotros centramos contenidos en la plataforma. Hay un equipo que revisa los contenidos, que si considera que tienen un carácter demasiado publicitario o somos demasiado agresivos con los call to action, no nos los va a dejar insertar, pero es la polémica que está encima de la mesa y es una realidad. Yo sinceramente creo que al final vamos a encontrar un equilibrio. Ya está pasando, ya también vemos otras compañías que son más agresivas y al final como usuario tú te das cuenta que aquello
tiene poco de contenido y mucho de publicidad. Y es un tema de tiempo, ¿no? Y los propios índices de respuesta nos lo van a marcar. Ya, a mí no me preocupa que la publicidad se mezcle con la información cuando se descubre o el editorial con la información cuando se descubre. O sea, a nadie le extraña una portada de ABC o de La Razón porque son claramente editoriales. El problema es cuando se hace muy bien y vosotros veo que lo hacéis muy bien y otra gente pues lo hará también muy bien. Cuando se hace muy bien y esa información es publicidad, aunque esté encubierta, no le dejamos realmente indefenso. Es que no tiene argumentos para... O sea, no puede descubrir eso. Le estamos influenciando demasiado. Sí, a ver, es la polémica, ¿eh? O sea, la práctica es que vamos a insertar siempre algún tipo de indicador que aquello es publicidad. Google empezó con, ¿cómo le llamaba? Contenido promocionado, ¿no? Related content, le estamos llamando contenido relacionado. Yo creo que cada vez será más explícito, sí que buscaremos, es probable que acabe apareciendo un sello, que nos pongamos de acuerdo los actores para decir, vale, esto no le llamemos publicidad, pero llamémosle contenido no editorial o contenido de marca, llamémosle de alguna forma que el usuario pueda entender que aquello no es un contenido que el propio medio está generando. De todas formas, también, que no lo he comentado, hay una oportunidad para los medios de comunicación. El ejemplo que ponía antes del vídeo de las muñecas hechas por dos ingenieras, si un contenido te genera 973.000 likes en Facebook, es una cantidad ingente de tráfico que te llega como medio de comunicación. Aquí va a haber una sinergia. Yo creo que hasta ahora ha estado muy separado la publicidad o el departamento de publicidad en un lado y el departamento de redacción en otro, y se empiezan a mezclar. Cuando vas a la unidad editorial están mezclados, están en la misma planta los señores de redacción y los señores de publicidad nativa, porque tienen que hablar más o menos el mismo idioma, tienen que ponerse de acuerdo. Pero es sin duda un reto que está encima de la mesa. Hola, buenos días. Yo también soy periodista, pero la verdad es que tengo un poco lucha interna, ¿no? Porque soy periodista, pero me dedico a la dirección de comunicación y sí que encuentro un poco un hermetismo en la parte de la redacción periodística. Y te explico un poco porque en las campañas de medios que yo estoy planteando, claro, hablo con el departamento de publicidad, entonces únicamente se me ofrece pues un banner o un mega banner y se me tarifica por eso, ¿vale? Yo intento que en esa campaña publicitaria me introduzcan pues una publicación de notas de prensa, una publicidad nativa como la que estábamos hablando, pero francamente me resulta muy difícil, por no decirte imposible. Y estoy hablando, por ejemplo, del caso de Unidad Editorial, que es la última que acabo de plantear, en la que tú dices que efectivamente están todos en la misma planta, pero yo creo que el hermetismo y el muro que hay ahí, yo quiero que me digas cómo lo tenemos que romper, porque a mí un banner, sinceramente, no me garantiza nada. A ver, aquí vamos por detrás todavía, ¿no? O sea, es verdad que seguimos con el mismo modelo. Yo creo que como se va a romper es que esto se va a escalar, igual que se compra la publicidad convencional con una forma programática y está ganando mucho peso en el mercado, se compra con tecnología. La publicidad nativa, la tendencia es que se compre con tecnología. Tú puedes aparecer a día de hoy en unidad editorial mediante Outbrain o mediante otras compañías como PAN, puedes aparecer con contenidos relacionados. Si lo quieres más integrado, es verdad que entonces ahí sí que hay una lucha y sigue habiendo esta reticencia por parte del periodista. El jefe de redacción no quiere mezclar esos conceptos. Pero es una cuestión de tiempo. Al final del día también tiene que haber una sinergia, va a haber una simbiosis entre el anunciante y el medio de comunicación. Entonces yo creo que aquí es un tema de tiempo. Si yo te diría en 2 años volvemos a hablar y probablemente habrá cambiado. Tampoco es tanto tiempo, 2 años. Bueno, depende. Si quieres llamamos a mi cliente y le dices 2 años. Venga, se lo dices. Se lo explico yo. Pero bueno, dale la alternativa de contenido relacionado. Gracias. En realidad, mi duda es, ¿no estáis pisando el campo de las relaciones públicas y estáis haciendo que las relaciones públicas al final sea una forma redaccional pagada y pasarlo a... Porque los medios muchas veces intentas desde las relaciones públicas meter a lo mejor un contenido, ya quizá no tanto medios grandes, pero sí a lo mejor blogs o medios más pequeños que ya te exigen para que te publique una nota de prensa un determinado precio. Claro. Entonces yo creo que estamos, ¿cuál es el límite? ¿O cómo? Sí, es muy buena pregunta. Esto, yo cogiendo las palabras de Pau, no lo podemos separar. Es que hay un cambio en el proceso de compra y hay un cambio en el proceso de venta, hay un cambio en cómo compramos publicidad también
y cómo la presentamos, cómo hacemos relaciones públicas. Entonces, se tienen que relacionar. Yo no creo que le quite el espacio, es decir, las relaciones públicas van a seguir teniendo su peso y todo lo que sea noticiable lo va a ser. Y esto es más un complemento para la estrategia justamente de contenidos para atraer más tráfico. Podemos amplificar cosas, pero yo creo que se van a seguir sumando. Sabes que, por ejemplo, el news hacking, ¿no? es una práctica habitual, intentar usar las noticias para generar nosotros nuevas noticias, que en digital ha tenido su explosión, y va a ser otra opción más. Yo creo que ahí, los que estáis en relaciones públicas, hay una oportunidad, hay un cambio ahora mismo. Lo que servía antes sirve menos, el peso del medio convencional, donde el espacio era muy limitado, donde tú hablabas en este caso, pues el responsable de redacción y te filtraba todas las noticias de prensa, tenía 200 y se quedaba con 2 o 3. Esto está cambiando. Ahora los medios de comunicación muchas veces cuanto más publiquen mejor. Si somos capaces de generarles noticias relevantes y además meternos en su medio por otras vías, mejor que mejor. Yo lo veo como una oportunidad, pero sin duda hay un cambio y ahí tenemos que saber adaptarnos. Sí, hola. Yo no quería reiterarme con la opinión de esta compañera, pero yo creo eso, ¿no? Que un poco el relaciones públicas y el que intenta convencer a un periodista de insertar una nota de prensa en un medio, veo una similitud enorme entre intentar colar una nota de prensa en un medio impreso y a lo que se le denomina publicidad nativa, que es quizás volcarlo al mundo digital, ¿no? En la función de... Sí, lo que no tenemos que convencer a nadie, aquí solo pagamos. Claro, la otra forma yo tengo que generar la información que sea relevante para el periodista. Ahora el que tengo que convencer es, yo voy a pagar sí o sí, voy a pagar por clics. Algunas compañías en Estados Unidos, por ejemplo, hay una es nativo, pagas por espacio. Pero lo que vas a hacer es pagar y hay que convencer al usuario, que eso es lo importante. Lo que tenemos que hacer es decir, vale, al periodista puede no interesarle esto que estoy haciendo aquí, pero a este usuario que lo está leyendo sí. Y tengo una forma de llegar distinta a la que tenía dándole martillazos e interrumpiéndole. Ese sería un poco el punto que yo veo. No te acabo de dejar convencida. Hola David, Hola. soy Jost Van Espen, presidente del ICEM. Magnífica ponencia. Muchas gracias. Menos que una pregunta, un comentario, porque siempre sale el tema de, oye, la integridad editorial, dónde se pone la línea, y muy especialmente los medios tradicionales. Soy esto a menudo como una crítica del mundo digital. Y lo que a mí se me ocurre es que los primeros que empezaron a borrar esta línea fueron precisamente los medios impresos, los periódicos con sus suplementos, que son contenidos totalmente de pago, pero disimulados en el mismo layout editorial y con publicidad en letras cada vez más pequeñas encima. Entonces, está totalmente claro que desde hace muchísimo tiempo se están mezclando contenidos de pago, de semipago y editoriales, y creo que un día habrá una legislación que pondrá mucho más claramente que se tiene que, como ya existe en Europa, que indicar en letra pequeña qué es esto, pero también creo que el consumidor está cada vez más sofisticado en poder verlo, pero el hecho de que un contenido sea de pago no quiere decir que no sea de interés para el consumidor. Y por eso finalmente se lee, por el interés intrínseco que tiene. Exacto. No, yo me quedo con tu reflexión, que es el usuario es inteligente. Puede que una vez no se dé cuenta, pero el usuario le podremos engañar una vez, pero no dos. O sea, al final la persona es capaz de identificar si aquello realmente tiene un fin editorial y un fin de intentar convencer, o estamos intentándole vender una moto que no nos tocaría. Cogemos un par de preguntas más. Sí, bueno, yo te digo bien, ¿eh? Cogemos un par de preguntas más y hacemos la pausa. Creo que yo tengo ya el micro. Hola, buenos días. Hola. Yo te quería hacer una pregunta en relación al SEO. Sí. Porque por una parte estamos duplicando contenido y si creamos el artículo para generar contenido en nuestro blog y lo publicamos en el Huffington Post, no existe el peligro que ranquea antes el Huffington Post que nosotros, y el tráfico, en vez de tenerlo gratuito, lo tenemos que pagar. Y por otra parte, no estamos comprando enlaces porque hasta que yo sepa, Outbrain y Native Ads, por ejemplo,
son enlaces do follow que pasan PageRank. Como no sé si tú has tenido experiencia, si lo has medido, si ha tenido influencia en el ranking SEO, en el tráfico SEO, de manera positiva o negativa. Vale. Yo tengo entendido que no estaban pasando PageRank a Outbrain. La parte del contenido duplicado, a ver, es un tema a tratar, o sea, hay que intentar hacer contenido distinto. Volvemos a lo de abierto o cerrado. Cuando lo hacemos abierto, lo hacemos en nuestro blog, en nuestro propio espacio, y lo que vamos a buscar no es que el contenido esté en otro site, sino desde otro site atraerlo, y una cosa es distinta, hacerlo integrado como una noticia. Entonces, yo lo que no voy a hacer es ese contenido duplicarlo en mi site, haré uno distinto o que se pueda parecer. Yo lo veo muy interesante, el poder que se coloque el Huffington Post como primer enlace con un contenido mío que yo he generado, que además pueda tener algún enlace a mi página, nos añade una prueba social, es decir, si es El País o el Huffington Post que está publicando esta información, para el usuario es probable que le dé más validez. O sea que yo eso no lo veo un problema. ¿Pero lo has medido? ¿En qué sentido? ¿Tienes algún cliente que le llevas la publicidad nativa y el SEO para ver si ha influenciado al ranking? No, en Cyberclick no hacemos SEO directamente, es Inbound Cycle que la parte de contenidos lo hace. Nosotros siempre nos centramos en espacios de compra de publicidad. Entonces no te sabría decir el efecto que puede haber tenido. Vale, ok, pues muchas gracias. Cogemos la última, que es allí detrás. Es algo muy concreto. Has dicho que el usuario es inteligente. Yo opino que se dan cuenta de que es un post patrocinado, porque aunque esté muy pequeño, advertorial aparece. Sí. Y segundo, ¿cuánto tiempo le das a que la gente se canse de este tipo de títulos, de numeritos y tal? Que creo, o sea, yo personalmente estoy cansado ya. Sí. ¿Y qué es lo siguiente? ¿O si crees que no se van a cansar nunca? O... Yo creo que sí, que obviamente esto es como todo, al final hay una saturación, las tasas de respuesta desde mi punto de vista ya bajan, excepto que sepas encontrar el titular. Y lo que sí sé seguro es que alguien vendrá con otro tipo de titulares que funcionarán. También a veces nos sorprende, ¿no? Y ahora me ha venido en mente los primeros emailings que hacíamos en el año 2000, 2001, con asuntos como enhorabuena, no sé qué, tenían siempre una tasa de respuesta más alta. Duraron como 5 o 6 años en que la gente seguía respondiendo a esos emails. Yo decía, ¿cómo puede ser, no? O sea, un poco la recomendación era, si mandas un email, ponle enhorabuena en el asunto porque seguro te abren más. Duró bastantes años, entonces no sé cuánto durará esto, pero sin duda tendremos que encontrar una nueva fórmula de llamarle al titular. Muchas gracias a